Ay, chicas, dice que no se pueden unir. No sé por qué. Ay, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, a ver. ¡Ah! Lo logré con Inés. Hola, hermosa. hola Inés. A ver, vamos a probar otra vez con Lili. ¿Por qué tengo problemas? Del cuerpo al alma presente. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ¡ay, está Lili! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué alegría! Las tres otra vez. Este trío dinámico. Bueno, acá estaba introduciendo este número vivo, número 32, dando esta introducción de lo que llamamos el fair play, ¿no? Del juego limpio y de la importancia de la compasión deportiva contra el bullying, ¿no? Y qué importancia de entrenar esta compasión y entrenar estas fortalezas y virtudes. Bueno, estuvimos investigando un montón, así que nos encantaría que los que se vayan conectando vayan escribiendo ideas. ¿Nos presentamos, chicas? Totalmente, Beri. O ya nos conocen todos. Tenemos a una eminencia en psicología, que es Veridiana Wingerter. Ella es psicóloga positiva digital en el ecosistema de Bipositive. Y también tenemos a Lili Zamora, PsicoLili para nosotras, que la pueden encontrar en todas las redes, a Beri también. Como marcas personales, ¿me prendés la luz? Como marcas personales, vamos dando pasos para poder desarrollar todo lo que es el ecosistema deportivo. Entonces acá lo que les presento también a las características especiales de Beri, que ella es una apasionada por todo lo que es el deporte en la danza, el deporte en el tenis, el deporte en el fútbol, los deportes de equipo. Está siempre a la vanguardia de ese tema que se necesita trabajar. Hoy vamos a tocar un tema súper especial que tiene que ver con la pertenencia, ¿sí? Y el tema de los equipos. Así que estén atentos porque es una de las fuerzas del amor súper importante. Y tenemos a Lili, que también es una maestra total, ¿sí? Es una eminencia en poder transmitirnos este amor por la psicología y esta compasión que permite que cambie nuestro ADN, que fortalezcamos nuestro ser y salgamos de una actitud pasiva, de una actitud de víctima, a una actitud de fuerza interior, donde podemos tener este escudo para que nos resbalen, ¿sí?, las críticas, ¿sí? Entonces también está buenísimo porque este tema da para las críticas tanto del exterior como del interior, ¿sí? Porque estas críticas son las que a nosotros vamos a llamarlas bullying, ¿sí? Porque son estos, sentirnos, o mejor dicho, no sentir el reconocimiento del exterior, ¿sí? O también actitudes muy claras, como lo son cuando uno está trabajando en equipo. Tenemos los equipos que están a favor de nuestro equipo y los que están en contra, y entonces todavía estamos con un paradigma antiguo que tenemos que lidiar, que tenemos que aprender a vivir y a convivir dos paradigmas. El paradigma de trabajar contra, ¿sí?, que nosotros estamos en contra, y el paradigma de trabajar con, que nosotros estamos a favor, ¿sí? Entonces, también me presento como psicóloga positiva digital y estoy muy encarada, abordo muchos temas espirituales, ¿sí? Mucho desde la espiritualidad, desde el desarrollo de nuestra personalidad, lo que vendría a ser el mindfulness, todo lo que es el ir desarrollando las distintas facetas de nuestro legado, de nuestra vida
al servicio de la vida y el deporte como un medio privilegiado para fortalecer nuestra personalidad y para dejar el legado a la humanidad, ¿sí? Por eso es tan importante trabajar en común nuestra personalidad primero con la compasión y después empezar eso a irradiarlo a los demás, ¿sí? Así que Beri, vos que venías con todo el tema súper preparado, vamos para adelante. Bueno, vamos para adelante. Empecemos con los tipos de bullying, ¿no? Porque desde la Liga tratamos de buscar y de traerles a todos ustedes las investigaciones de psicología positiva de varios autores escoceses, británicos, estadounidenses, un montón de nombres para decirles, pero desde la Liga nosotros pensamos en cinco tipos de bullying, que sería definirlos como bullying físico, ¿no? Bullying verbal, bullying relacional, ciberbullying y bullying institucional. Estuvimos viendo que nos pareció importante desde la psicología positiva del deporte, porque muchas veces desde otras teorías de la psicología hay otros tipos de definiciones de tipos de bullying. Nosotros nos dirigimos a la parte deportiva, porque somos la Liga de Psicología Positiva del Deporte. Y desde la psicología positiva. Entonces, bueno, sin más preámbulos, para explicar, vamos a ir a lo que define directamente lo que es bullying físico. Bullying físico sería el bullying físico realmente, ¿no? Los empujones, los bueno, en Argentina dicen trompadas, piñas, no sé cómo dicen en Venezuela o en otros países que nos están viendo, que veo que ya están entrando de varios países. Bienvenido Bolivia, bienvenido España, bienvenidos. Entonces, a ver, lo van diciendo de diferente manera, pero en sí, bullying físico es cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? En una competencia o en entrenamiento hay golpes, hay trompadas, hay algo de violencia física de uno hacia otro. ¿Sí? Muy fácil. Bullying verbal tiene que ver, ¿sí? Es muy fácil que se dé, Beri, con los deportes. A veces cuando agarra mucho la bronca, fíjense que hay muchas películas que trabajan este tema, porque está el tema de la zancadilla en el surf, agarrarle la pita al otro, o sea, todos trucos para hacer un juego que no es limpio, justamente, ¿no? Eso de pegarle, de cambiarle el equipo, de que no tenga su equipamiento correspondiente, o sea, es lo que vive. Calculo que Lili también puede explicar cómo ella se dedica a combate en karate. Bueno, una cosa es el juego limpio, ¿sí? Con determinadas estrategias, y otra cosa es salir de las reglas, ¿no? No sé, Lili, si de eso querés ir hablando, ¿no? En la parte física, voy a lo verbal, si no. Claro, cómo no. Bueno, primeramente buenas tardes a todos y entrando ya en tema, la parte física, como estás conversando, ver, y si lo vemos dentro del combate en las artes marciales, hay unas reglas muy claras, en donde primero el golpe debe ser marcado y el golpe es permitido en función de la categoría con la que estemos trabajando. Los niños pequeños el golpe solo puede ser tocado, más no infringiendo ninguna presión ni dolor, y hay zonas del cuerpo como la cara que no pueden ser atacadas.
y que conforme se va aumentando en edad, por ejemplo, a partir de los 12 años, según el reglamento de la World Karate Federation, el contacto en cara sí es posible. Ahora bien, esa posibilidad, ese marco, ese rayado de cancha te hace tranquilamente darte cuenta de la intención. La intención es deportiva, la intención es sin querer agredir y dañar, sino por dentro de lo que son las reglas. Cuando eso se sale y es evidente y los árbitros lo perciben, pues se pecha como una conducta antideportiva. De hecho, en cada combate hay 4 posibilidades de salirse de las reglas. En ese sentido, se van marcando hasta que queda descalificado el oponente. Eso les puedo sumar desde el mundo del karate. Claro. Bueno, complicado el tema, ¿no? Para entender, para lo que no sé, yo no me dedico a karate, así que la verdad que es hermoso escucharlo y aprenderlo, ¿no? Bueno, eso, nos dedicamos a diferentes tipos de deporte y por lo tanto tienen diferentes tipos de reglas y acuerdos de convivencia en el mismo deporte. Como explicaba Inés recién con el tema del surf, ¿no? Bueno, el bullying verbal tiene que ver con estos insultos, ¿sí? Estos malas palabras, ¿no? Esto que hace que burlas, amenazas, que hace que un compañero o un rival pierda la competencia, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas también fueron estudiados más de todo en Escocia por la Starling y Keir, que bueno, que justamente en fútbol bastante lo han trabajado. Este tipo de cuestiones, si bien se ven muchísimo en todos lados, cada vez más, lamentablemente se podría decir, por lo menos acá en Argentina, se ven muchísimo y pasa de los clubes a la escuela. Yo no sé cómo es Venezuela, pero de la escuela al club, del club a la escuela, y están todo el tiempo tratando de que justamente esto no suceda. En varias disciplinas suceden, pero bueno, se trata de que una cosa es la rivalidad y aprender de ese rival, ¿no? Y también tener, o sea, dar la importancia al rival, ¿no? Porque por algo también y para algo puedo seguir progresando en el deporte que practico. Pero hay muchas amenazas, hay muchas burlas, ¿no? Y bueno, todos los días, no, bueno, en estos meses, muchas noticias de varios clubes, de varios deportes. Bueno, después está el bullying relacional. Este es el bullying de ese típico, vos no entrás a este grupo, el aislar, el decir, formo una alianza para hacerle la contra al otro, que sabe pasar muchísimo, a veces en los deportistas de élite y que son buenos, a veces no porque hayan realizado un deporte mal, o sea, porque hayan realizado, no sé, en un hockey, por ejemplo, bastantes puntos. No, directamente lo hacen, o sea, porque le hayan errado directamente, no, es porque tienen muchos puntos, o porque son buenas defensas, porque son buen centro. Si son buen centro, es más fácil después que salgan y que estén mejor y que los compren en otros clubes, así, bueno, en fútbol, en otros lugares. Entonces eso es muy, muy, se ve muchísimo.
También está el ciberbullying, que el ciberbullying, bueno, en realidad se está viendo muchísimo por TikTok, por YouTube, esto de amenazas y de insultos y de denigraciones de una persona a otra para que la otra pierda o que baje su autoestima o que no la valoricen, o también diciendo cosas que no lo hizo o que no hicieron para descalificar, una forma de descalificar al rival y a veces a los compañeros también. Y después está el bullying institucional, es este bullying que es más de todo desde los adultos hacia los niños, que es cuando los adultos mismos refuerzan comportamientos, intimidaciones de algunos deportistas hacia otros. Por ejemplo, bueno, dale, aprovecha y bajale los humos a este, o cosas así, digamos. No sé cómo pasa, lamentablemente, desde algunos entrenadores y se ha sucedido, y bueno, también están las investigaciones desde la psicología positiva a nivel británico, bueno, que ya posiblemente vamos a poner un carrusel sobre eso para que tengan información, ¿sí? Vamos a investigar y vamos a hacer justamente esto para que tengan información y de cómo poder ir teniendo tips sobre estos tipos de bullying, tips y estrategias, ustedes como entrenadores, ustedes como deportistas, ustedes como padres de familia, ustedes como familia en sí, para poder ayudar a cada deportista a que este tipo de bullying no le afecte. Porque hay bullying, ¿no? El tema es, ya sabemos que hay, busquemos la forma de lograr de que estas descalificaciones, estas situaciones, no afecten a la actividad deportiva, al rendimiento deportivo. En efecto, sí, no sé si... En efecto, me parece muy interesante toda esta tipología que nos has conversado, porque nos ayuda a entender desde el aspecto teórico lo que puede resultar ser el bullying, dentro de todas las violencias, tipos de violencia o agresiones que se pueden vivir. Al fin y al cabo, en el fondo, ahorita terminamos de revisar algunos conceptos que suenan interesantes, importantes. De igual forma, siempre hay, lo profundamente resaltante es cómo te blindas, cómo te proteges, cómo te defiendes cuando eres violentado, se llame como se llame lo que está ocurriendo. Y desde lo que es nuestra entrega es que desde la compasión, la autocompasión, el reforzar ese concepto ayuda a aumentar tu autoestima, tu autoconcepto y por ende tener desarrollado lo que es el concepto de la asertividad, que siempre va a ser un faro importante para tu saber qué conducta tomar, qué decir y cómo incluso dirigir lo que sientes de forma tal que esto te afecte poco y puedas sentirte legitimado en medio de una situación que resulte violenta para ti. Me parece interesante ahorita que hablabas, Beri, del bullying institucional, cuando se resalta la desigualdad de poder. Allí entender que muchas veces el promover desde esa figura de poder el acoso resulta ser una forma de bullying, pero incluso el minimizar la queja de quien es violentado, ignorarla
es una forma de bullying. Y tomar esa conciencia es bien importante porque no solamente es esa agresión activa, sino la agresión pasiva por esa desconexión, esa desconsideración de una alarma que tú como persona violentada, como víctima, estás levantando como bandera de auxilio o de queja o de demanda, ¿no? Ahora bien, ¿qué características tiene que tener? ¿Qué tres características son importantes para que nosotros entendamos que algo es bullying? Esta forma de violencia tiene que ser reiterada en el tiempo. Eso es una característica básica de lo que hoy en día los psicólogos estamos detectando bajo ese concepto y categorizando bajo ese concepto. O tiene que haber una intencionalidad. Tiene que haber esa intención de hacer daño, de agredir, de menoscabar a la persona, en todas las variedades que Beri nos explicó, en lo físico, en lo verbal, en lo psicológico, en lo social, etcétera, etcétera. Y también tiene que estar presente un desequilibrio de poder en lo físico, en lo social, en lo psicológico, de manera simbólica, aunque no sea un poder legítimo, una referencia formal, a nivel simbólico también. Entonces, esas tres características se las vuelvo a nombrar para que ustedes las tengan las tres bien presentes. Que sea reiterado, que haya intencionalidad y que haya un desequilibrio de poder es lo que lo hace ser catalogado como bullying. Ahora, hay muchos tipos de agresiones. Cuando, por ejemplo, queremos comparar lo que es el concepto del bullying con lo que es el concepto de acoso, entramos más en temas como que el bullying parece un concepto más orientado hacia lo que son los contextos escolares, deportivos, infantiles, con adolescentes, mientras que hablamos más de acoso cuando hay ámbitos más amplios como laboral, profesional, institucional, está más orientado a un tema que se presenta entre adultos. Y otra característica importante, interesante, es que el acoso puede ser puntual, mientras que el bullying tiene que ser reiterado. Me parece que esos temas son interesantes. Dentro de la violencia no solamente existe el acoso y el bullying, hay otros conceptos que hoy en día se tratan, y cuando uno los identifica y los maneja a nivel de psicología, pues escudriña y afila el lápiz para poder puntualizar y precisar más la situación que se presenta y que se va a sanar y atacar, cómo se da, cuáles son los elementos para poder entonces categorizarla y así como generar un plan de trabajo y de tratamiento. Quiero decir dos cositas más que me parecen relevantes para dar pie a ustedes, mis colegas bellas y hermosas. Esto de la relación, una importante, por lo general el bullying tiene que ver con un grupo, con más de una persona, bulleando a un tercero. Y en esa relación de grupo bulleador hay un liderazgo. Y ese liderazgo tiene unas características que llevan a la necesidad de hacer esas agresiones, esa violentar de esa forma. Entonces, los valores, la falta de escrúpulos, la intención viene liderizada por un particular. Y el grupo se apega a esa tendencia. Eso lo podemos ver en los equipos deportivos, incluso también, donde la pregunta que me hacías, Beri, se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, en los partidos de fútbol, donde es un marcaje que no tenía la intención de la agresión física vulgar y silvestre por anularte, o más allá de eso, ese conflicto que tengo contigo donde ya quiero menoscabarte a nivel físico porque tengo una intención que entra dentro de esto que estamos conversando. O sea,
hay que profundizar para entender cuando sencillamente quiero darte un golpe por hacerte un daño o cuando resulta ser un asunto de reiterado, con esta diferencia de poder, con esta intencionalidad que va más allá de algo puntual, con una intención meramente de darte el golpe que te duela y que no metas el gol, por ejemplo. Y otra cosa, y ya con esto cierro, que me parece muy relevante, siempre estamos como campaña mundial generando esa sensibilidad de que quien es agredido no puede pasar desapercibido. Esa demanda, esa queja tiene que ser escuchada, no puede ser obviada, no puede ser que la persona siga cayendo en el silencio muchas veces, porque como por ejemplo en el caso de las violaciones sexuales, que muchas veces hay culpa en la víctima, tiene mucho miedo y se queda callado. Hemos orientado las campañas a intentar pues salvar a esa víctima, tratar, entender cuáles son cómo se menoscaba de miles de maneras a esa víctima y cómo podemos sanarla y evitar que el bullying se siga propagando en ella o en cualquier otra cantidad de personas. Yo creo que también hay que hacer un énfasis en las razones por qué alguien siente la necesidad de caer en el acoso y en el bullying. ¿Cuál es la herida que lo lleva a impulsar una agresión hacia un tercero? ¿Cuál es, desde dónde se está parando esa persona que necesita agredir a otro para sentirse quizás importante, para llamar la atención, para sentir una relación de poder en donde esté por encima de la víctima? Eso también es importante analizar para entender de una manera integral lo que es todo el panorama de bullying, de acoso, de agresión, de violencia. Les dejo ahí esa reflexión y como ese panorama amplio que creo que nos integra más el trabajo que hay que hacer en este sentido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la Inés, que por ahí ha estado calladita? Me parece que es muy integrador poder ver a las dos partes y a su vez trascender, ¿no? Salir del juego víctima-victimario y fortalecerse para poder justamente abordar las situaciones, ¿no? Con el deporte uno se expone a propósito, ¿sí?, a las distintas instancias o sea, porque vas creciendo y vas teniendo más sponsor, vas teniendo más gente alrededor, vas haciendo más equipo, entonces tenés más presión. Al tener más presión existen estos movimientos interiores que justamente te sacan del eje. Por eso ahí lo importante es tanto trabajar el interior de ambas partes, porque también uno tiene ese juego interior de víctima y victimario, ¿no? Muchas veces uno se pone en el lugar de agresor y también se pone en el lugar de víctima. Entonces poder reconocer estas instancias, como decía Lili, y empezar a ver esto para mí lo que da mucho perspectiva, tener la visión de perspectiva, que el deporte es un medio para el desarrollo personal, te permite trascender la instancia del bullying y de la instancia de esta situación que es pasajera, por más que sea reiterada en el tiempo. Tu posicionamiento va a hacer que vos puedas darte cuenta y puedas posicionarte y a partir de ahí tomar decisiones y fortalecer tu carácter para abordar y para no sentirte menos, salir de ese posicionamiento de sentirte menos o de esa, como decía Lili, de juego de poderes en realidad y empezar a abordar estas situaciones. Sí, muchas veces hace falta también apartarse y evaluar la situación, tener este soporte afectivo, estos soportes del diario de atleta, porque ahí yo puedo distinguir bien quién es la persona o quiénes son las personas y puedo intervenir, ¿sí?, para limpiar el juego. A nosotros nos ha pasado mucho en el surf, donde se juegan muchas emociones, ¿no? Entonces
ahí tenés que intervenir como, bueno, ir a la paz, ir a tu espacio sagrado y ahí volver a la paz y saber que lo que vos querés es transmitir otra cosa. Ahora, ¿podés caer? Sí, pero la idea es volver a tener esta dimensión de perspectiva de que voy a jugar un juego limpio, ¿no? De que voy a estar de la mejor manera protegido, ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos más importantes para ir trabajando, este espacio sagrado que se va fortaleciendo, porque en sí las opiniones y la presión social va a estar en el deporte también, porque vas a tener, no a las hinchadas que hablábamos, Beri, ¿no? Y mientras más hinchadas hay y mientras más visible soy, vas a ser, porque cualquier deportista es muy visible ahora, porque es una marca personal. Entonces es súper importante trabajar estas fortalezas de carácter, estas virtudes que vamos entrenando todo el tiempo, porque eso te mantiene en tu identidad. Y saber que tu identidad es para que vos sigas jugando, ¿no? Para que sigas haciendo el juego. Entonces, te vas a exponer a competiciones más difíciles, a algunas más fáciles, y en todas vas a tener que estar neutral para seguir tu juego y para hacer tu jugada en el presente, ¿no? Donde a veces te vas a la mente, te enganchaste en un pensamiento y ahí eso también hace que uno refuerce la salida de sí. O sea, cuando yo le doy poder al otro también, en lo que él piensa, estoy reforzando el bullying, en realidad, ¿no? Lo mismo con las instituciones pasa, porque hay que transparentar, por ejemplo, números, hay que transparentar y aprender a dialogar, aprender a hablar. Venimos de una cultura muy violenta y de silencio, y entonces está bueno empezar a poner palabras a todas las instancias deportivas, ¿no? Porque ocurren muchas facetas y muchas áreas dentro del deporte, ¿no? Sí, realmente ocurre muchísimo, porque también ocurre en adultos, ocurre a nivel empresarial, ocurre de muchas formas. Entonces los niños en los deportes, en los clubes, lo sienten, en las escuelas, y esto se trasciende, o sea, esto es mucha trascendencia, o sea, hay que trabajar en equipo para poder... De la pertenencia, ¿no? Del sentirse parte. Qué importante para nosotros que somos seres sociales, es una de las fuerzas del amor más importante, el sentirse parte, la pertenencia. Y ese es un trabajo también muy personal de crecimiento de uno, de sentirse entero y completo. Y ese es un crecimiento muy desde el espíritu, chicos, porque uno también con la meditación puede empezar a sentir este espacio interior y esta completud, donde ya nada te puede sacar, porque vos estás entero y completo, y ya a esta altura, a cualquier altura, aunque seas niño, aunque seas joven, tenés esta integridad donde ya podés pararte en tu adulto y podés tomar decisiones, y tus decisiones te van a poder liberar, ¿no? Cuando vos sabés que estás entero y completo, que no te falta nada, que podés con lo que tenés hacer la mejor jugada, bueno, vas a ir dando tus propios pasos, ¿no? Entonces yo creo que esto también de tener esta perspectiva de misión, de que tu juego trasciende a tu equipo, a tu partido, a tu sponsor, también te va a ayudar a vos a ver qué quisiste hacer cuando te sacaste una foto con alguien, o cuando quisiste, y eso lo podés expresar, ¿no? Yo creo que las redes sociales también son un lugar donde puede haber ciberbullying o puede haber marcas personales que se desarrollen, ¿sí? Y nosotros invitamos al desarrollo de marcas personales para apoyar, para saber que pueden seguir haciendo un camino, ¿no? Yo aquí quiero cortar viendo lo que están comentando por el chat y escuchando a Inés, que definitivamente en el campo deportivo, en lo que es las competencias, ese ambiente, ese contexto se presta mucho para el tema de la violencia en todas sus caras. Y definitivamente esto está asociado con ese concepto de la forma como tenemos de competir. Es un concepto
cultural, social, familiar, personal, que desde la persona, el más pequeño, el núcleo, se va alimentando de todo lo que viene siendo como más grande, más macro, y que va legitimizándose, y no necesariamente significa que esté bien verlo de esa manera. Nos hemos dado cuenta que entonces, concluyendo por aquí, Project Manager, Doctor e Inés daban énfasis a lo que es esa parte de tu autoconfianza y tu autoconcepto. Por acá en Venezuela decimos ser teflón, así como cuando los sartenes tienen ese material de teflón y tú le pones un huevo frito y no se te pega, que te resbale esa opinión de un tercero y no haga mella en ti. Eso alude a tener un autoconcepto positivo, el tener la posibilidad de que no seas reactivo al mínimo intento de agresión del otro. Por supuesto, un golpe va a acarrearte un dolor y eso tiene que tener una consecuencia que debe ser hablada y que tú, teniendo la edad que tengas, es importante que gestiones de una manera personal para que tú entiendas que tienes las capacidades desarrolladas para defenderte. Y en ese proceso de poner los límites claros, tu autoestima se vea resguardada y te entienda como el primer guardián posible, que tienes esas defensas fuertes, útiles para saber cómo hacer cuando se presentan estas situaciones. Otro proceso dentro de esa asertividad es esa parte de el no engancharse, el no sumarle, el no generar tras el dolor, que por ejemplo puede producir un golpe, un sufrimiento superlativo. Echarle recontracondimento a esa ensalada. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué sumarle mucho más de lo que es la agresión de ese otro? Eso muchas veces ocurre y hacemos que la película sea más trágica y ahí tú estás convirtiendo el problema en algo más grande. Aparte de esa dimensión individual, fíjense lo importante que es el protagonismo que tenemos dentro de los grupos como líderes, como adultos, dentro de un grupo deportivo, el entrenador, el padre de familia, en el contexto ya familiar, los jefes en los trabajos, cómo se marca una pauta acerca de lo que son los valores, y los valores van mucho de la mano con el permitir o no la violencia, o qué tipos de violencia se pueden permitir en el contexto de todo lo que estamos conversando, cómo se legitimizan tipos de violencia que se permiten, por ejemplo, grupos en donde los líderes formales o informales promueven esas formas de burla, esas formas de exclusión. Tenemos que concientizar cuáles son las conductas que estamos teniendo, cuáles son los acuerdos de funcionamiento que estamos permitiendo, explícitos e implícitos, y entender que como líderes tenemos la responsabilidad de conocerlos y de llevar ambientes más saludables. Y ahí cabe la otra variable que traíamos en este vivo, que era el juego limpio. ¿Cómo hacer un juego limpio en el deporte, en la familia, en la sociedad? A través de los valores positivos, de las emociones positivas, del respeto y de la compasión. Cuando hablaban Project Manager Doctor y Inés de todo lo interno, individual, que hay que fortalecer, yo le sumo e insistimos en estos vivos que estamos abriendo que la autocompasión es un pilar fundamental para que esa autoestima y ese concepto estén fortalecidos. Y cuando hablamos de lo social, ese juego limpio con ese respeto y con esas consideraciones hacia los otros, de la no violencia, de el poder considerar el otro, cuáles son sus necesidades y cuál es su sufrimiento. Recuerden que en la compasión, autocompasión o compasión por el otro, se centra en entender cuál es el sufrimiento y se hace algo por que el sufrimiento se aplane, se maneje, se gestione. Entonces, si trabajamos desde valores positivos, desde virtudes, y como líderes los propiciamos, estamos propiciando y sembrando un juego limpio en el contexto que estés, deportivo, familiar, social, en el que sea. Entonces, esas son variables que también me parecen relevantes seguir trabajando.
justamente me parece re lindo resaltar, ahora decís, Beri, esto que está precioso lo que escribiste, porque aparte lo venimos trabajando, pero ahí justo la compasión, ¿no? Subrayar la compasión como una estrategia preciosa de completud, de sanación, de encuentro con uno mismo, ¿no? Como que esta compasión permite que vos puedas ver tu rol, el del otro, que puedas tener distintos puntos de vista. Y Beri, vamos a escuchar lo que vos decís. Bueno, justamente, donde hay compasión, lo acabo de escribir, donde hay compasión florece el equipo, ¿no? No solamente floreces tu florecimiento personal, individual, también florece el equipo. Donde florece el equipo, el bullying no tiene lugar. Sí, se va entrenando el respeto, sí se va entrenando la empatía, sí se va entrenando propiamente esta compasión, pero no la lástima, que eso ya se explicó, ¿no? Esta compasión, ¿no? Esta pasión, esto que tenemos nosotros por cada disciplina deportiva y por cada equipo deportivo, porque hay, aunque el deporte sea individual, hay equipos deportivos. Hay equipos deportivos en donde están todos, donde están también los padres, ¿no? Donde está toda la familia deportiva, los sponsors, como decía Inés. Entonces, en esto, entrenar la compasión es importante, porque de esta manera florece el equipo. Me encanta, Beri, porque vos ahí pusiste algo súper lindo que es respirar, ¿no? Darse tiempo, segundo lugar, darse tiempo, ¿no? Respiro, me meto en mi espacio sagrado, ¿no? Segundo, respiro, me tomo tiempo, porque necesitas tiempo para entender que mentecita pueda bajar al corazón, al cuerpo, a evaluar la situación desde distintos puntos de vista, ¿sí? Y tercero, me encanta, Beri, porque vos acá lo pusiste tan hermoso, que es tomar la decisión, ¿no? Tomar las decisiones correctas, ¿no? Y tratarte como te tratarían los demás. Empezar a tomar acciones pequeñas, tomar pequeñas acciones que te van a ayudar a constituirte, ¿sí? Estas pequeñas acciones pueden ser escribir, pueden ser seguir respirando y evaluar, pueden ser hablar con otro, decir, viste, nosotros los psicólogos, nuestro rol es poder poner en perspectiva la situación, a ver cómo la vemos y cómo podemos intervenir con una pequeña acción para salir de ese lugar de víctima, ¿sí? Vos pensás que la víctima es ese lugar donde se va silenciando, donde se va sintiendo uno mal. Entonces, uno, ¿cómo hace para salir de ahí? Bueno, tal vez es hablarlo, o tal vez es registrarlo, tal vez es ponerme en posición y decir, bueno, acá estoy, ¿sí? Tal vez es amarme. Entonces, esos pequeños, tal vez puede ser ponerme canciones o música que me ayuden a sostenerme, ¿sí? Hay muchas herramientas que cada uno también en su individualidad puede ir usando, y también lo que a mí me encanta es que es en el momento correcto que tengo que ir usando cada una de las estrategias, ¿sí? A veces tenemos la valija de herramientas y hay que usarlos en el momento correcto, porque en un momento donde alguna persona necesita que vos la enfrentes y que vos en silencio tengas presencia, es diferente de que vos te huyas todas las veces, ¿sí? Hay momentos donde necesitas... La importancia, como dice Christine Neff, ¿no? Ser amable con uno mismo, valorarse uno mismo. Nosotros somos diamantes, como siempre digo yo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro brillo propio. Hay una serie muy buena, ahora no me acuerdo, vi un profesor español que habla de un billete, ¿no? Y tiene un billete en la mano. Y agarra el billete y lo hace así, ¿no? Lo rompe, le pega. Y le pregunta,
Este billete es un billete de 10. Ponele que esto sea un billete de 10, ¿no? Este billete, ¿cómo está? ¿Es un billete todavía, aunque está arrugado? Es un billete. Entonces valorate la importancia. El billete lo pueden ajar, lo pueden cortar un poquito, lo pueden aplastar, ¿sí? Le pueden decir de todo, lo pueden mojar, pero va a seguir siendo un billete. Un billete aplastado, un billete arrugado, pero buscar la forma de lograr eso es el cambio, ¿no? Y es el ser amable con uno mismo. La verdad que me pareció importante este ejemplo en este momento. De tanto buscar, me acordé de esta serie que realmente es un profesor demostrándole a los alumnos la importancia de valorarse a uno mismo, de ser amable con uno mismo, de creerse realmente que son diamantes, como dice la poesía La calumnia, no sé si se acuerdan, que siempre la digo, creo que ya la dije en varios. Me parece maravilloso el ejemplo que estás dando. Creo que probablemente la serie sea Merlí, la del profesor español, la cual les recomiendo. En algún momento la vi en capítulos liberados que estaban publicados en YouTube, la quitaron de allí, ha estado en varias plataformas, tiene un sinfín de muy buenas reflexiones, lecciones profundas, interesantes. Es muy recomendada para ver con adolescentes que puedan manejar aquellas situaciones que están ocurriendo durante la serie. Qué bueno que la nombras, porque no solo trata compasión, trata muchísimos temas. Es una serie un tanto larga y es interesante que la vean. Me parece que de la compasión podría yo ofrecer un puntual resumen acerca del uso. Cuando estamos hablando de la compasión para corregir, para sanar, y hablamos de la autocompasión, como ya lo hemos conversado varias veces en este vivo y en los otros que hemos hecho acerca de este tema, ese uso es reparador, es de dignificar a ese ser humano que ha sido agredido, y es el de ayudar a cerrar esas heridas para que pueda avanzar, entender lo que ocurrió, procesarse en la situación que ocurrió, procesar el evento y procesar al otro, entendiendo y editando lo sucedido, aprendiendo desde allí, nutriéndose desde esas circunstancias nada deseadas. Hay otro elemento que se puede utilizar en la compasión, que es el preventivo, ese que debemos como equipos, como grupos sociales, de fomentar, que es el espíritu de este vivo, ese juego limpio que debe haber no solo en el contexto deportivo, en cualquier contexto, de que como uno de los estandartes y premisas primordiales sea la evitación de la violencia, evitar el bullying, evitar no legitimizar ningún tipo de violencia. Y ese resulta ser un uso preventivo de manera importante. Y no quiero dejar de resaltar esa compasión que hay que tener por el victimario, por aquel que agrede, desde la acepción y reflexión que les brindaba hace un rato, de entender que ese que necesita agredir tiene algo roto. Desde allí está propiciando esa violencia hacia un tercero, donde no es justificar, pero sí es a quien le corresponda entenderlo y trabajar desde la compasión para sanar también, para corregir y para poder aprender desde un concepto que no pretendemos sea lo único que se use
en situaciones de violencia, pero sí creemos que es un pilar fundamental. Por acá me estaba respondiendo, Chessmaster nos hacía 2 preguntas. En un caso nos decía que podemos recomendar para un entrenador que pueda tener atletas que estén sufriendo bullying continuamente. Bueno, Máster, primeramente, escuchar. Segundo, alentarlo a que pida ayuda profesional. Ya el simple hecho de estarle dando claridad y luz a la situación, abriéndose con el entrenador, es importante. Buscar ayuda profesional y de quien corresponde como autoridades para trabajar esa situación. Es importante enfatizarla para que esa persona entienda que cero culpa, que cero vergüenza, o que a pesar de la culpa y la vergüenza tiene que activarse a buscar ayuda. Y segundo, que son situaciones que pueden ser y deben ser superadas y que puede tener el autoconcepto y la ayuda externa para superar. El poder fomentar esas características valiosas que ese ser tiene para dignificarlo en medio de la situación en que está amedrentado por esa violencia. También nos decía por aquí Chessmaster hace poco una situación no quiero perderla porque me llama mucho la atención desde el punto de vista del ajedrez y de lo que es el deporte, las situaciones antideportivas, etcétera, etcétera. Hace poco hubo un enfrentamiento, una partida importante en un campeonato importante, el de Noruega, que se está dando, y que el actual campeón mundial se enfrentaba contra quien dejó de ser campeón mundial en el 2022 porque, entre comillas, ya se aburrió y ya quería otra cosa y entregó el título. Y tuvo una reacción de agresividad cuando por 4 horas, teniendo la ventaja importante en la partida versus el actual campeón, señor que nos tenía acostumbrados a que era campeón desde hace rato, se llama Magnus Carlsen, pierde por cometer un error bastante inesperado y un error quizás hasta, entre comillas, como de novato para el momento. Y al cometer ese error y al darse cuenta, eso se llama blunders en el mundo de lo que es el ajedrez, se expresa dando un golpeteo con su puño a la mesa y eso cayó en mucha crítica, que si era antideportivo o no era antideportivo. Inmediatamente se escucha un "oh my God" de parte de él mismo. Inmediatamente, como es protocolo, le da la mano a su contrincante en acción de estar cerrado ya el juego y de felicitarlo. Incluso cuando le pasa por el lado a Gukesh, Magnus, que fue quien tuvo la agresión, le da un golpeteo en el hombro. Entonces es una situación compleja, interesante para desarrollar y analizar. Yo publiqué en mis redes la interpretación que le di, trabajé con el tema de la compasión, de la humanidad y de lo que es la agresión. Por aquí nos dice Chessmaster, la reacción posterior de Magnus es la que me preocupó, porque en las declaraciones que dio subestimó claramente lo ocurrido e incluso el triunfo de su oponente. Por eso me pareció un tipo de bullying de Magnus. Recordando que Gukesh tiene apenas 18 años, Magnus tiene 34 y se portó de manera más madura. ¿Qué dijo Gukesh? Que él entendía que Magnus hiciera eso, que Gukesh ya había, él mismo dice sobre él, mira, yo he golpeado muchas mesas. Y un poco lo que significa el que se te dispare la gestión de emociones, pierdas el momento, pero de una vez retomes también con otras acciones, hacen que haya una situación compleja que analizar. Pero me interesaba mucho la opinión de Chessmaster por acá y ya se las leí. No sé si tienen algo más por ustedes por aquí que comentar. Yo agradecerles a todos por este maravilloso vivo.
donde realmente nos pone en perspectiva, ¿no? También a nosotros, de carrera, en perspectiva la importancia del trabajo invisible, la importancia de exponerse y de trabajar todas estas emociones y toda la comunicación también, ¿no? Comunicación verbal, no verbal, la comunicación con lo físico, porque esto nos permite cada vez tener mayor, o sea, me encanta que esto siempre dice Lili, la paz se entrena, o sea, todo esto se entrena, o sea, hay gente que no tiene entrenamiento en la afectividad, entonces, bueno, hay que exponerse para poder salir bueno, ¿no? Entonces, el aliento que nos da estar pudiendo tocar estos temas, ¿no? Así que bueno, agradecerle a todos los que están participando de todos los vivos, a todos los que están suscribiéndose al canal de YouTube, gracias por suscribirse, gracias por volver a ver los vivos, gracias por ser caso de... Inés, quería decir algo más antes de que cierres, que me parece muy importante. Aparte, Chess Master se lo merece porque nos está pidiendo técnicas y estrategias y no le estamos dando la importancia a esta técnica que es el PERMA, que ya lo hemos trabajado, Chess Master sabe mucho sobre esto, pero sería muy importante decirlo, ¿no? Es una estrategia para trabajar este PERMA, digamos, este método PERMA en los equipos deportivos. ¿Por qué? Porque trabajamos emociones positivas, ¿no? PERMA, lo que significa, ¿no? Emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, significado y el logro. Vamos trabajando todo esto. Entonces, paso a paso lo podemos ir haciendo en el equipo. Aparte de esta técnica también de respiración, de que se puede ir trabajando en equipo, es muy importante esto, darse cuenta de esto. Con la respiración, o sea, con una técnica podés trabajar la otra, porque, a ver, podés trabajar la respiración y el método PERMA. O sea, darte cuenta y que se den cuenta cada miembro del equipo de estas emociones positivas, ¿no? De estas relaciones positivas, ¿sí? Construir estas relaciones, el compromiso del equipo, ¿no? El significado, la cultura deportiva de cada equipo, el significado, eso que te hace ir todo el tiempo a practicar ese deporte, y el logro, lo que se logró, lo que no se logró, lo que se aprendió, lo que es muy importante el PERMA. Y me parece que esa estrategia es una de las que más te puede servir, Chess Master. Y todos, ¿no? Me parece que era importante decirlo. No sé... y otra cosa, está fijado esto porque realmente me pareció súper importante, o sea, el PERMA hace también que haya compasión, que florezca el equipo, y donde hay un equipo florecido, hay un equipo que, a ver, el florecimiento no es que florezca, significa, no es que tenga flores o que vayas y le compres flores, no. Estamos hablando de que realmente crezca, que haya un crecimiento de esto, que haya un desarrollo del equipo, ¿sí? Que haya mayores capacidades, mayores relaciones positivas, que todo se vaya trabajando, como dijo Lili, no que no se nieguen las situaciones. En el equipo es importante trabajar todo esto. Bueno, no sé si me faltó algo, chicas. Me pareció importante hablarlo. Tenemos materiales impresionantes para seguir trabajando. Me encantó porque Lili la vez pasada también nos dio todos los esta caja de herramientas del liderazgo, cómo liderar con compasión, ¿sí? Y nosotros, chicos, tenemos acá unos materiales súper riquísimos que son también, que son distintos temas, ¿sí? Y hay muchas herramientas para usar. Sobre todo
de la confianza, ¿no? Generar la confianza en el deportista, en su carrera deportiva. Yo creo que la carrera es impresionante. Por eso también está bueno tener estos materiales y poder recurrir a los distintos autores que vamos citando, y les vamos a ir compartiendo también. Y seguir participando del grupo, chicos, en el grupo de WhatsApp que tenemos, ahí tenemos mucha intimidad y vamos pasando los links, vamos conociéndonos, vamos siempre saludándonos acá con el buen día. Así que les agradecemos también a Miguel, que siempre aporta, a los chicos que nos van poniendo sus artículos, ¿sí? Los artículos de ajedrez también queremos agradecer y promocionar, chicos, también muchos de ustedes tienen canales de YouTube que queremos agradecerles y decirles que esto se trata de colaborar, se trata de servir como deportes a la humanidad. ¿Sí? Entonces también salir de la visión individualista, sino tener esta visión aérea para aportar nuestro granito al mundo, ¿no? Cuando con cada uno de estos vivos estamos aportando al mundo, ¿sí? Nuestro granito de tocar estos temas, de darle luz, de mirarlo desde un lado, del otro, de cómo lo atravesamos en nuestro cuerpo como nosotras como psicólogas deportivas, como psicólogas positivas, y después sus testimonios, ¿sí? Así que los alentamos y nos vemos en 15 días, ¿qué les parece? Totalmente, nos vemos en 15 días y me parece que es así, es ampliar la mirada, es sumar, nada de restar, es sumar, es multiplicar, es ponerle pilas y la liga siempre poniéndole pilas, siempre saliendo adelante. Vamos por el vivo 32. Chica, luego en la Liga Toben. Por supuesto. A ver, estoy lista. Bueno, buenas noches a todos, familia bonita, besitos, arigato, gozaimashita por su presencia, por su energía, por su participación y aporte. Las queremos mucho. Ver Inés, siempre en mi corazón. Abrazos. Au. Chau, chau.